¿Qué errores estamos cometiendo como papás o los jóvenes? Porque hay muchos chavos que no encuentran trabajo. ¿Qué está pasando? O son flojos. Una de dos, o los papás los apapachan mucho, Híjole, que es qué lo que yo importante. veo muy seguido ahorita, que no los puedes tocar ni con el pétalo de una rosa, Qué porque importante. olvídate. O ellos ya están muy cómodos en su casa porque les dan todo, les dan comida, les arreglan su ropita. No, o sea, si ya te graduaste, si ya saliste y ya cumpliste como padre, ¿sabes qué, mijito? Búscale. Tienes tanto tiempo para hacerlo y muévete, papacito o mamacita. ¿En qué te fijabas para contratar a alguien? A mí me tocó un caso muy especial que te quiero platicar y que fue un caso real y fue difícil. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de esta bendita edad. Yo la verdad es que estoy súper emocionada con la invitada que tengo y sobre todo por el tema. Es un tema que me llama muchísimo la atención, que son cómo es en recursos humanos, qué hace una persona de recursos humanos, qué buscan, qué no quieren, qué prefieren. La verdad yo no tengo mucha idea y tengo a alguien que tiene muchísima experiencia. Ya nos va a platicar. Zobeida, bienvenida a Bendita Edad. Muchas gracias, me siento muy agradecida porque me hayas tomado en consideración y pues bueno, aquí estamos para ver cómo te puedo servir. Muchas gracias, pues te tomé en consideración por todo lo que hemos platicado. Digo, si ya por teléfono y en mensaje hemos platicado tantas cosas, no me puedo imaginar aquí todo lo que puede salir. Platícame tu experiencia. Me platicaste que tú trabajaste, ¿cuántos años en recursos humanos? En total 42. Ahorita Ok. tengo jubilada desde hace 4 años, en este mes los estoy cumpliendo, pero yo empecé desde el siglo pasado, o sea, como quien dice, desde el milenio pasado, desde 1979. Oye, pero qué interesante porque en estos años y en estas generaciones, ¿cuántas generaciones y cuántos tipos de recursos humanos has visto? ¿Ha mejorado? Sí. ¿Ha cambiado? Digo, últimamente la vida es un cambio total, pero ¿cómo lo has visto? ¿Cómo ves recursos humanos antes y ahora? Fíjate que es bien interesante lo que preguntas. ¿Por qué? Porque me ha tocado una evolución bastante importante. Desde hacer todo a mano, desde poner aviso en el periódico para... Claro, era la manera de reclutar. Era la forma de reclutar. Plasmar un buen anuncio, utilizar los medios de lo que es la prensa, y de ahí esperar a que te llamaran o que te dejaran información y después preseleccionar, ir seleccionando, ir citando. Comparado a hoy en día, ha cambiado muchísimo. Todo un mundo. Todo Claro, un que es mundo. en la inmediatez de enviar un correo y recibir la información. Sí, han habido bastantes cambios muy interesantes porque como la vida evoluciona, también la tecnología, los recursos humanos, la medicina, todas las profesiones van evolucionando. Y a veces es muy difícil irse adaptando poco a poco a todos esos nuevos cambios. Pero ahora, ¿cómo ves los cambios que has visto con las nuevas generaciones? ¿Cómo buscan trabajo? ¿Buscan o no buscan? Sí, con ¿Qué has ganas de no visto? encontrar. Con ganas de no encontrar, a lo mejor, ¿cómo has visto esos cambios? Fíjate que sí ha habido bastantes cambios. Yo soy de la generación de lo que les llaman baby boomers, aunque soy Ok. de los últimos años de lo que abarca esa generación. Tentativamente dicen los libros o los estudios que abarca desde más o menos 1947 al 63, 64. Yo tengo 66 años y yo nací en 1959. Empecé mi vida laboral en el 79 y entonces estábamos todos acostumbrados a de que con la pura mirada de la mamá sabías Claro. que está bien, que no está bien, Sí, por y supuesto. había que respetar a tus Y no mayores y muchas cuestionabas. cosas no cuestionabas y todo eso. Cuando estábamos esta generación trabajando era
en todos los aspectos, porque yo lo vi en muchos de mis compañeros, muy dedicados al trabajo, muy puntuales, respetuosos de nuestros superiores, tomábamos todo lo que podíamos aprender de ellos, que de hecho se aprendió muchísimo. Yo aprendí todo lo que sé hoy en día, lo aprendí en ese Que estás de entonces. acuerdo, Sobeida, que eso es un beneficio para uno Sí. mismo. O sea, el aprender de tu superior no es porque él quiera que tú seas, no, tú estás aprendiendo, el conocimiento te lo llevas tú. Así es, los libros son una cosa, pero el poner en práctica lo que requiere las necesidades diarias contra lo que aprendiste, hay que hacer una maduración completa y ajustarte Claro, muchas veces. ¿Por qué? Porque una cosa se dice lo superideal en un libro, que sería muy, muy bueno irlo palomear palomeando, todo, ¿verdad? Pero las necesidades reales que surgen en cada empresa son otras. Entonces, en ese entonces se respetaba muchísimo la jerarquía, muchísimo las indicaciones que te daban, los conocimientos que ibas adquiriendo, que al final de cuentas tú los tomas y te los guardas. Y eso ya claro. nadie te lo quita. O sea, es un conocimiento grandioso, grandioso. Y va pasando el tiempo. Y va pasando el tiempo ¿Y qué y vas viendo en ese pasar de tiempo? voy viendo el cambio en las nuevas generaciones, muchos chicos también muy responsables, muy adaptables, muy comprometidos, que les gusta, pero eso lo vas viendo en la entrevista. Y más recientemente ya vas viendo, y también no es malo lo que te voy a decir, que hay chicos que te dicen claramente en la entrevista, si me voy a quedar hasta tarde a trabajar varias veces a la semana o varias veces en el mes, no, de antemano te digo, no cuenten conmigo, porque yo a las 5 es mi hora de salida y yo me voy porque voy al gimnasio, voy con mi familia, voy a hacer Claro, esto, voy a hacer lo otro. No está mal, porque a veces nosotros nos dedicamos muchísimo y a veces pudiéramos haber descuidado a la familia. O sea, hay que hacer un equilibrio. Nada es malo y quizás nada es totalmente bueno, pero sí hay que entender qué es lo que requiere el aquí y el ahora, el puesto de trabajo contra lo que tú tienes que buscar para que cumplas con eso. claro. Porque uno como recursos humanos estás como un sándwich, soy el jamón del sándwich. Estás en medio de ambos, De de mi las patrón necesidades de las necesidades de o de tu los, patrón y la empresa, exacto, y y de los también te chicos. interesan las necesidades del Sí, empleado. o sea, para hacer un buen trabajo de recursos humanos, tienes, y sobre todo lo que es el primer contacto, que es por medio de reclutamiento y selección, tienes que identificar qué requiere la persona que te está pidiendo el puesto para saber qué vas a buscar. Pero tú tienes que ser, antes de empezar a buscar, no se trata nada más de llenar un formato. Se Claro, trata que si yo leo ese formato y me queda claro, yo no tengo duda, empiezo a buscar a ese candidato. Pero si ese formato que llenaron acá, hay, no hay o sea, ya cuadrante, desde un formato tú puedes ir visualizando ¿sí? si va o no ¿Sí? va, Yo sin puedo, necesidad de ¿sí? verlo, platicar, Quienes sabemos hacer el proceso de reclutamiento y selección, tienes esa lo sensibilidad debemos y lo tenemos de que hacer. saber. Así. ¿Por qué? Porque es parte de mi trabajo. Yo me he parado muchas veces imprimo eso y voy con el líder, con el supervisor, con el gerente o director y decir, a ver, me estás pidiendo de acá, pero quieres que traiga esto, pero porque sé de lo que Claro, estoy hablando. claro, O sea, sé lo que me están pidiendo, me queda claro, porque te tiene que quedar muy claro, aunque sean los aspectos técnicos, que aunque uno sea psicóloga o sea otro tipo de profesión enfocada a RH, les debas de entender. claro. Han habido momentos que yo me he sentido muy contenta porque me han dicho hasta que se sienta alguien que sabe de esto. O sea, porque a veces te sientas y crees hacer las preguntas adecuadas y te vas con eso a hacer la búsqueda y no es cierto. Me ha tocado esa gran experiencia donde vas y te sientas y lo cuestionas a ese jefe que requiere esa persona porque a veces inventan híbridos.
Claro, O sea, claro. ¿quieren esto con esto? Entonces yo llego a un momento que les digo, o sea, cuando sabes tu trabajo, tú le dices, a ver, este punto viene de estas bases, pero este punto viene de este el otro. A ver, no va a haber confusión. ¿Qué es lo mínimo aceptable que puedas pedir? Porque ellos teniendo la mente muy en claro de lo que requieren, te dan toda la pauta para que tú busques el mejor candidato para ellos. Claro. O sea, al final de cuentas, ellos van A definir lo que quién. ellos necesitan. Ajá, pero a veces no saben definir. Hay que ayudarles. Claro. ¿En qué te fijabas para contratar a alguien? Obviamente está, como bien dices, la experiencia en lo que están buscando, el conocimiento y demás, pero ¿hay algo en específico que digas, esto era muy bueno cuando veía a alguien que lo tenía? Mira, cuando estás en recursos humanos, tienes la capacidad y la autoridad de no tener que mandar un X candidato a ese cliente interno tuyo. Fíjate, puede tener todas las características técnicas que ellos requieren, pero quizás hay algo en su personalidad o en el tipo de entrevista que no va a encajar con también cosas que la organización tiene o cosas que esa área requiere, ya más sensibles, la personalidad. Mira, te voy a que tocar. eso se va a manejo de estrés, cómo va a reaccionar ante el estrés. Yo soy, en mi forma de entrevistar, yo soy muy dura en la forma de entrevistar y más cuando se tiene ciertos puestos importantes. Okay. ¿Por qué? Porque yo no puedo insensibilizarme. O sea, tengo que saber manejar mis preguntas para poder armar un buen diálogo y que salga la información que requiero que salga. ¿Qué información puede ser? Toda la que te puedas imaginar. Esto, quien entrevista la va usando en base a la experiencia que ya tiene. Pero a mí me tocó un caso muy especial que te quiero platicar y que fue un caso real y fue difícil. Yo había entrevistado hace varios años un desarrollador Java, ¿verdad? Una característica muy especial en el área de sistemas de información. Esa persona, pero excelente en el aspecto técnico, 100 de 100. O sea, todo lo que se necesitaba lo sabía, lo tenía. Pero dentro de las preguntas o como yo pregunto, yo detectaba algo que no estaba bien en él. No, yo no soy clínica, yo soy psicóloga laboral. O sea, yo soy psicóloga con acentuación en laboral. O sea, aunque vengo de la base de psicología general, algo me detectaba que estaba mal. Entonces, no me gustó. Yo lo que hice, sí puse mis observaciones en donde hice mis anotaciones. Algo que era de su personalidad. Sí. O sea, lo sentía algo yo en la forma de responderme, en la postura, en la vida. O sea, yo veo es que todo habla, cosas, ¿verdad? Todo habla. Eso habla. Entonces, hice yo la anotación y de todos modos lo aclaré con mi equipo de trabajo. Les dije, por favor, por nada del mundo me vayan a contratar a esta persona. No sé qué trae, pero trae algo que no me gusta. Y así quedó. No quise poner pruebas psicométricas porque como yo ya estaba descartando, ¿para qué le invierto? Así pasó. Me mandan a Querétaro por temas en la oficina de Querétaro y cuando regreso, yo estaba directora de recursos humanos, reviso los ingresos que habían sido contratados y voy viendo que habían contratado a esa persona. Le mando a hablar a una de mis asistentes, le digo, ¿qué pasó? Es que se metió una de las directoras del área comercial y ella dijo que contra lo que yo dijera, se contrataba. Claro que dije, perfecto, me fui a hablar arriba, dije, hay un problema con esta persona, no sé qué es, pero tengan mucho cuidado, etcétera. Ya lo contrataron, vamos a ver. Va. No pasó 2 meses y medio que de repente se descuadra el chico, emocionalmente hablando, era una esquizofrenia. Yo no había detectado que era esquizofrenia, pero se descuadra en horario de trabajo. Gracias a Dios no estaba en Querétaro, estaba en Monterrey. Todos los compañeros administrativos no se le querían acercar y yo me acerqué.
estaba ahí Jerry. Jerry se hizo a un lado porque lo vio muy descuadrado. Yo nada más le avisé a la recepcionista que pusiera al guardia de seguridad del edificio en la entrada, porque esta persona podía salir voluntariamente, claro que sí, pero sin el equipo de trabajo. Y el chico se quería llevar el equipo de trabajo. Total, yo me atravieso con riesgos a que me den un golpe, a cualquier cosa, porque en realidad la persona se descuadró completamente. Que tú un poco ya lo habías visto. Yo detectaba algo, no sabía qué, y ahí pasó. Entonces, ya lo calmo, lo sostengo, le quito el equipo, le digo, no estás raptado, puedes irte. Adelante. Y hasta aquí, ¿verdad? Total, se va la persona, cierro las puertas, mando a hablar a los directivos, le digo, por eso no quería yo que se contratara. Le dije, oye, ¿y hay algo que las empresas, por ejemplo, busquen así muy en específico? A mí me ha pasado, digo, yo tengo un emprendimiento y me gusta mucho la actitud del trabajador. ¿Eso sigue siendo importante o no? Sí, tiene mucho que ver la actitud del trabajador. Es muy importante que ellos, el saber que pueden ser cooperadores contigo, el saber que tienen actitudes positivas, Claro. que son dinámicos, todo eso, pero también tiene que ver mucho el puesto, Ale, porque si tú requieres un puesto pues, de que alguien está nada más checando sistemas de trabajo y lo tienes que tener sentado casi las 8 horas, pues ¿para qué quieres un cascabelito que ande haciendo amistades por todos lados? Claro, O sea, no es como puedes. que, porque ahora dicen, bueno, si tienes una actitud positiva, te va a ir súper bien, que yo lo creo, la verdad, firmemente, pero aparte debe de tener otras cosas. Sí, tienes que tener la actitud positiva, pero tienes que ver en cuál de los ámbitos, me explico. Si requieres gente en relaciones internacionales, pues requieres a alguien con fluidez, con una actitud de que no le dé miedo acercarse hacia las personas, etcétera. Pero si requieres a alguien que va a estar en un área de 4x4 revisando reportes y demás, pues no tienes es necesario. Exacto, tienes que buscar también una personalidad que vaya acorde al tipo de trabajo que se está haciendo. Pero al final de cuentas, recursos humanos jamás es la persona que determina a quién contratas y a quién no. Tú acercas las opciones. Quienes evalúan son ellos. Pero cuando tú ya acercaste esas opciones, das por hecho que al menos su personalidad, sus conocimientos generales técnicos pudieran ser lo que ellos requieren. Pero al final de cuentas, ellos son los que técnicamente pueden decir, va, sí me interesa. Oye, en una entrevista, por ejemplo, ¿qué se pudiera decir que a ti te haga, que tú digas, no, esto no va? ¿Qué errores se cometen en una entrevista? Pues y no sé si ahora y antes, a lo mejor antes había ciertos errores y ahora hay otros, no sé, pero hay algo que la entrevista haga que no te den el trabajo por lo que estás platicando. A veces hay malas expresiones de trabajos anteriores, pero de una manera muy, muy lastimosa, ¿verdad? Eso no me gusta escucharlo, porque bien o sea, que alguien mal. que llegue de un trabajo y te platique su experiencia laboral y hable mal de la empresa a la que viene, ¿eso puede ser como un foquito rojo? Sí, pudiera ser un foco rojo, aunque hay muchas cosas que son reales, que pueden estar pasando, Claro. pero yo creo que hay formas de transmitir esa situación por la cual pasaste, porque hay que nosotros también tener empatía, ¿verdad? Pero ya cuando despotricas, por así decir, por más mal que te haya ido, pues yo creo que por ética profesional no debe de ser, no debería de ser. Ok, y hay puntos, por ejemplo, que digas, híjole, esta persona porque llegó de tal o tal manera también ya tiene como un check. No debes de hacer eso, no debes de hacer eso. No, para mí no es correcto. Quizás haya gente que sí lo pudiera hacer. A mí no me gusta hacerlo y nunca me ha gustado hacerlo. Hace muchos años estuve también como un ejemplo, se requería un chofer de quinta rueda, que es el del tráiler.
en la empresa donde yo estaba, que es una empresa de cables de alto voltaje y demás. Entonces, y en ese entonces en el anuncio, en el periódico, pues yo llego temprano, luego fue mi primera llamada, me gustó mucho la información, pero nosotros erróneamente, pues habíamos puesto hasta 35 años de edad. Y esta persona fue bien honrada y me dijo, licenciada, tengo 40, pero ¿me permite ir? Y le dije, claro que sí, voy a entrevistar en la tarde y, o sea, no quise yo cerrarme tampoco, Claro. porque se me hizo muy atenta su forma de ser, una persona modesta, humilde en su forma de ser, y llegó, y de las 50 opciones que vi, porque vi muchísima, íbamos a contratar Fue 2. la que te llamó más la Sí, atención. se la paso a mi gerente para que ellos, lo que yo desmenucé, pueda él evaluar qué le conviene o qué no. Y esa persona se quedó y hasta que se jubiló. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, dime los 5 errores que cometen las personas, los que quieren llegar a un empleo en la entrevista? Por ejemplo, se me ocurre, a mí si alguien llega tarde a una entrevista, para mí es como un error, que no llegues Sí. puntual, pero no sé si así sea. ¿Cuáles serían como los 5 errores que cometemos al buscar trabajo? Sí, yo considero que es el llegar tarde también, porque La impuntualidad. debes de tomar siempre el respeto y el tiempo de la otra persona quien te va a recibir, Ok, ya la sea impuntualidad la es uno de los 5 impuntualidad. errores que podemos Ajá, cometer. puedes ir modestamente vestido, pero limpiecito, Claro. ¿verdad? Limpiecito. Hay gente que a veces casi en chanclitas se va, pero en chanclitas, ¿verdad? O sea, Casi la en patas, imagen también es la importante, que como imagen, bien dices, no es que tengas que ir con el ajá, super traje, pero sí. que te veas alineado de Así alguna es, manera. el currículum que no esté bien redactado, Ok, en mínimo 2 hojitas, ¿verdad? 2 ok, hojas. Este, el que se hable mal de sus trabajos anteriores o de las personas que fueron sus jefes, ok, eso no me gusta tampoco. Sobre todo que se haga de una manera prepotente o grosera. claro. Y la otra, que quieran imponer Las las condiciones. condiciones de Entonces, trabajo. digamos que los 5 errores que cometemos al buscar un empleo es impuntualidad, Pudieran caer en eso. pudiera ser impuntualidad, el que no tengas buena presentación. Ujú. El otro que me comentaste era el que El hables que s mal de tus trabajos anteriores, que Sí, entendemos que puede haber malas así experiencias, es. pero a lo mejor platicarlos Ajá. de cierta El manera. currículum mal El redactado. currículum que esté bien, debe de ir bien redactado. Y la última que me dijiste, ¿cuál era? Perdóname. El que pongan sus condiciones. El que pongan sus condiciones, Sí, mira, exacto. yo en realidad soy Sí, muy clara al entrevistar y al decirles, aquí se va a requerir esto, 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 ¿estás dispuesto? Porque hay que hablarles también con claridad. Hay gente que te dice también muy honestamente, y más estas generaciones, aunque traigan necesidad, te dicen, no, no es lo que yo estoy buscando y está bien, porque entonces claro. Es no se preferible porque pueden. no va a rendir. Exacto, exacto, no va a rendir y nos va a hacer tratar de, todo cuesta, la curva La curva de de aprendizaje aprendizaje, cuesta. sí. Esa curva de Entonces, aprendizaje te el cuesta. chiste es hacer en conjunto todos juntos, tanto quienes requieren el candidato como uno que lo filtra, pues hacer un buen trabajo. Oye, y estos, Ujú. hablando de esta experiencia que tú tienes de tantos años, ¿estos 5 errores tú los ves últimamente o siempre los has visto? Fueron agregándose poco a poquito. O Y sea, fueron subiendo, sí, ¿no? Porque yo me acuerdo, mi papá trabajó 40 años en la misma empresa sí, y tenía, como dicen, la camiseta sí, puestísima así y era es. súper puntual y era muy entregado a su empresa, hablaba siempre muy bien de su empresa, era un compromiso que él tenía Ujú. hacia su trabajo y hacia la empresa. De hecho, yo me acuerdo que hablaba del lugar donde trabajaba, bueno, Banpaís, que ya no existe, pero era con una ilusión de crecer Y junto con con un su orgullo. empresa. ¿Ahora crees que hay ese compromiso o se ha perdido un En poquito? muchas empresas sí hay ese compromiso, pero también son empresas que te saben hacer el proceso de contratación, o sea, todo ese proceso saben dar con ese valor humano de esas personas que requieren, más aparte el conjunto de trato de los superiores,
de Claro. trato de tus compañeros, pero también las prestaciones, el respeto de la organización hacia el recurso humano. Claro, que lo que pide la empresa de ti, tú también lo obtengas de la empresa. Exacto, Si y ese que tú compromiso que la desees. empresa dice, yo quisiera que tuvieras hacia la empresa, Ujú. obviamente la empresa también tenga ese compromiso con el Y empleado. que tú desees eso también, porque a lo mejor hay jóvenes que desean estar cambiando y adquiriendo nuevas experiencias continuas. Eso a mí no me gusta mucho, pero a veces se da, que a veces te contratan nada más por 3, 6 meses y aunque seas muy bueno, el trabajo se te terminó, Tenía una traía caducidad. una caducidad y ellos se ven obligados en irse preparando y buscar trabajo por otro lado. Y hay gente que definitivamente no le gusta permanecer mucho tiempo en el trabajo si no se ven los cambios de crecimiento muy pronto. Y a veces las empresas no te pueden hacer crecer tan rápido porque requiere una maduración. Oye, y hablando de crecimiento, ¿crees que también ha cambiado en estos años el respeto a las jerarquías? Hay mucha gente muy respetuosa todavía, fíjate, pero hay jóvenes que quizás no lo sean tanto, pero yo creo que se van adaptando las situaciones al aquí y a la hora, a las nuevas oportunidades. Eh, Quien le gusta trabajar, trabaja. Quien le gusta ser patrón independiente, pues va a ser patrón independiente y qué bueno, porque así tú determinas hasta dónde te comprometes, hasta dónde quieres cumplirte a ti mismo Claro. y hasta dónde quieres llegar a ser. Oye, ¿qué errores estamos cometiendo como papás o los jóvenes? Porque hay muchos chavos que no encuentran trabajo y yo he platicado con algunos y los veo que tienen capacidad, pero ¿qué está pasando? O son flojos. Una de dos, o los papás los apapachan mucho, que Híjole, es qué lo que yo veo importante. muy seguido ahorita, que no los puedes tocar ni con el pétalo de una rosa, Qué porque importante olvídate, es. o ellos ya están muy cómodos en su casa porque les dan todo, les dan comida, les dan el techo, les ponen clima, les arreglan su ropita, se levantan tarde, les dan de cenar. Claro. No, o sea, si ya te graduaste, si ya saliste y ya cumpliste como padre, ¿sabes qué, mijito? Búscale la vida, tienes tanto tiempo para hacerlo y muévete, papacito o mamacita. Claro, porque ahorita tú me estabas platicando que entraste a trabajar en el 79, o sea, tenías 20 años Yo, cuando empezaste a trabajar. sí, tenía casi 20, fue un poco antes, tenía 19 ya cumplidos, y yo trabajaba, estudiaba y le daba la mitad de mi sueldo, que era el sobrecito. Mamá me lo pedía cada quincena, Claro. me tomaba la mitad y de ahí tú haz con ella A mí escuela, también mi mamá. págate la gasolinita del carro, págate tus inscripciones, tus gustos y Que eso te demás. enseña a ser responsable. Sí. No es que los papás te estén haciendo daño, al contrario, te están enseñando a ser responsable. A mí mi mamá era, ok, tu sueldo, pero los vales de despensa Aquí me la dejas. vienen para Claro, acá. Y desde el día uno que claro. trabajé así fue. Claro, no, y ahorita se quejan, o sea, los niños no se pueden romper ni nada. Déjenlos que se den el golpe afuera, que vayan y toquen puertas. A mí no me pueden decir que una persona sana, con un título o una pasantía Con una profesional, edad. no puedes buscar trabajo. Claro. No puedes encontrar. Y si no encuentras, que porque hay recesión en el mercado, etcétera, ¿sabes qué? Tú, muchachito o muchachita, búscale y ponte a hacer algo por tu vida. Emprende. Siempre va a haber, pero tiene mucho que ver que en la casa se les apapache mucho. Perdóname, yo soy de aquella época, No, y la a mí me verdad, parece, a mí me muy parece estricta en increíble ese esa parte. aspecto, muy estricta en ese aspecto, porque si vas a criar, tenemos que criar hombres y mujeres de bien, Claro. que sepan trabajar y si no saben, que se enseñen, pero hay que enseñarlos desde chiquitos. Sí. Yo me acuerdo que a Jerry, él jugaba de año y medio, le ponía el cesto de mimbre y le decía, todos esos juguetitos, póngalos en su Limpia y guarda lugar, todo en su porque lugar, yo no claro. voy a limpiar tu mugrero. Pero desde chiquito.
Y a lo mejor Jerry ahorita puede decir, no, mi mamá me trataba así, mi mamá me trataba Sí, allá. pero al día de hoy él sabe que si tiene que entrar a trabajar a las 8 es a las 8, no es 8 y Y él se media, hace no es de 9. comer y él limpia su casa, él lava su ropa, él se plancha cuando es necesario. Y fíjate Y qué es triste hombre. porque a veces lo hacemos como papás con el afán de ayudarlos, que no le pase, pobre, pero estamos haciendo todo lo contrario. Así es. En vez de ayudarlos, los estamos afectando porque el día de mañana, ¿qué va a ser de ellos cuando un papá o una mamá ya no esté y ya no lo pueda mantener? ¿Qué va a ser el muchachito de Sinceramente, 25, 30, 30 y muchachito, entre por comillas, decirlo de alguna manera? ¿Qué va a ser de ellos? sinceramente la vida afuera de las puertas de tu casa no es como adentro de tu casa. Muchas veces es de darte golpes y porrazos para salir adelante. Y son cosas muy difíciles. Sí. Pero si a la primera te quiebras porque me dio ansiedad, pues ¿cómo? Claro, Sacúdete. claro. Por ejemplo, no se puede quedar una persona, vamos a pensar, una chica que fue divorciada con 2 hijitos, pues ya no puedo trabajar. Muévete, porque hay que dar de comer y comer tú también. Y eso siempre nos ha pasado a todo el mundo, pero hay que hacer determinantes, tanto la familia, decir, yo te ayudo hasta cierto momento, pero no te voy a mantener. O sea, ya cumplí contigo. Pero si tu mamá, ay, pobrecito mi hijo, y Sagrada Familia y todo eso, pues no se va a poder hacer. Tú mismo tienes la culpa, pero desde chiquito. Hay que enseñarlos desde chicos a respetar a sus mayores, qué estuvo bien, qué no estuvo bien, qué corregir y qué no corregir. Claro, porque ahora creo que hay un tema también en la parte que hablábamos ahorita de un jefe y decir, no, es que el jefe ya me habló mal y por supuesto que debe de ser con respeto, no porque sea tu jefe tiene el derecho de tratarte mal, ¿no? Pero habrán cosas u observaciones que te tengan que hacer y uno tiene que acatar y decir, bueno, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto. Mientras tú no sepas algo mejor de tu superior y que de verdad, comprobable, seas mejor en ese aspecto y lo puedas demostrar, tienes que seguir aprendiendo. Claro. Tienes que seguir aprendiendo. Si no tienes esa humildad y ese carácter de decir, me callo tantito para asimilar las mejores enseñanzas que pueda yo tener de mis superiores, entonces, ¿de qué sirves? Claro. Sobeida, ¿qué poner y qué no poner en un currículum? En el currículum, mira, ahorita se usa mucho inteligencia artificial, pero acuérdense, la inteligencia artificial está mejorando cada vez. Para mí es muy difícil leer un currículum de 1 hora que los chicos le dicten a la inteligencia artificial. ¿Qué tanto puede decir, a menos que no tengan nada de experiencia, pero qué tanto puede decir una hoja de máquina tamaño carta con un pedazo de fotografía tuya? O sea, para mí no dice mucho. Tampoco quiero una historia clínica de 20 hojas. Claro, con como 2 lo hojas, hacíamos antes, ¿te acuerdas? Una solicitud de empleo y era ponías todas las escuela funciones. primaria de 1900 no sé qué. Sí. Ponías todas las funciones. Pero ahorita con 2 hojas, a lo mucho 2 hojas y media, por lo mucho, hay que poner responsabilidades, hay que poner actividades, habilidades reales, porque tú puedes poner cosas muy bonitas, pero hay que comprobar. Recuerden que al fin de cuentas nosotros lo que hacemos es también investigar que eso proceda. Que lo que tú estás poniendo ahí, lo que tú estás diciendo, se entrevista, se va a saber. Al entrevistar te das cuenta si esa persona en realidad tiene experiencia con eso. Y si no la tiene y si hay ciertas dudas, pues se mete una investigación si sigue un avance. Oye, es como ahora en la modernidad, las fotos de tus redes, ¿no? Puedes poner la foto increíble, el ojo verde, qué sé yo, súper perfilada, pero luego ya en persona se va a saber y se va a ver la realidad. Me imagino que es igual acá, ¿no? Puedes ver un currículum hecho con inteligencia artificial, pero a la hora de entrevistar a la persona. Así es. Y a veces también para nosotros, al tratar de ver que eso sirva, es muy difícil y podemos a lo mejor llegar a desencantarnos de alguien que puede ser valor, que puede ser algo que pueda valer a tu empresa. Claro. Entonces, tenemos que prestar atención en todos los aspectos.
Y no todas las chicas o los chicos de recursos humanos ahorita lo están practicando así. Sí. Es triste, pero así es. Oye, ¿qué habilidades te dan puntos en una entrevista, por ejemplo? Si yo soy, ¿qué habilidades te pueden dar? Fíjate que todo eso depende a quien entrevista y todavía depende a la persona que entrevista ya técnicamente, porque es una conjunción de habilidades que uno debe de detectar como recursos humanos, pero somos un filtro y ese filtro pasa a otro más y a veces hasta 2 más entrevistados. Claro. Entonces, es la conjunción de temas que podamos ver entre varias personas y no puedes estructurar. Me explico, cada tema es cada un entrevista mundo. O cada puesto va siendo diferente. Así es. Oye, y al día de hoy, pues bueno, sigue siendo súper importante los recursos humanos en todas las empresas. ¿No es la cabeza de la empresa? ¿Se puede decir es el staff de la empresa. Recursos humanos nunca flota directamente a una operación, flotas como un staff, casi siempre. Okay. ¿Por qué? Porque ese staff o esa área da servicio a toda la organización, ya sea por el área de administración de recursos humanos, que es la gente cuando ingresa a la empresa ya pasa del proceso de reclutamiento, selección y contratación, pasa de esa área y entra al área de administración de recursos humanos. ¿Qué se administra ahí? Administran tus vacaciones, tus cambios de sueldo, tus incapacidades, tus faltas, tus permisos, tus vacaciones, todo se administra. Y las próximas oportunidades laborales de crecimiento. Entonces, es un staff que da servicio a toda la organización. Ahora, ¿crees que ha sido diferente esa parte del crecimiento? Por ejemplo, hablando otra vez del caso de mi papá. ¿Cómo fue subiendo en la empresa? Ahorita es difícil que alguien esté como tanto tiempo en una empresa, ¿no? Es raro ver que, bueno, él entró de supervisor, se fue gerente, ahora es director, no sé. Me ha tocado ver casos hoy en día que funciona eso. Y hay casos que no funcionan. Pero ya depende la personalidad de quien desea y quien se integra a la organización. Lo ideal es buscar gente que se tatúe la organización en su piel. Claro. O sea, que se integre, que se una a esa organización. Pero a veces no llegas por una cosa u otra a ser contratado y te contratas en empresas un poquito quizás menos preferentes que ellas, que esas empresas, y es ahí donde a veces se te obliga a que al poco tiempo pues no es lo que estás buscando y tocas oportunidades. A final de cuentas debemos de entender que es un equipo, ¿no? En teoría debemos de ir tanto empresa como empleado hacia los mismos objetivos. Al fin de cuentas que no podría ni la empresa sin los empleados, ni los empleados sin la empresa llegar a ese fin. La empresa, el objetivo de la empresa es que lo que produzca o lo que haga, pues en realidad se venda y haya ganancias y todos ganemos. Y lo que hace el empleado es que con el sueldo por la cual fue contratado puedas salir adelante con tus gastos, con tus compromisos y todavía seguir creciendo. Y entender que a veces el crecimiento de la empresa es un crecimiento también personal. Para uno también es de mucho valor decir, trabajo en esta empresa que está creciendo, que se está expandiendo. Así es, pero tiene que ver mucho el interés de cada chico en poder seguir creciendo. Hay gente muy apática, que no les gusta las oportunidades, que nada más con que salgan adelante. Y te digo, pues ahí hay que ponerlos en los puestos que se puedan estar contentos y a gusto. ¿Y qué consejo le puedes dar, por ejemplo, para quienes son emprendedores y quieran que sus empleados o la gente que trabaje con ellos, porque para mí es como un equipo, la gente que trabaja contigo, no para ti, se tatúen la empresa? Precisamente haciendo una buena comunicación, una buena relación, que sea un aspecto positivo, que en realidad el trato de quienes hacen esa pequeña empresa sea un trato hacia las personas de una manera digna, pero que también esas personas puedan compensar y agradecer a quien te abre las puertas para una oportunidad laboral. Es una conjunción, es un engrane donde por un lado quien tiene la empresa, como por el otro quien participa
deba de funcionar. Sí, porque a veces a lo mejor empresas responsabilizan al empleado y el empleado a la empresa cuando pues vamos Mira, te para el das mismo cuenta a lado. los 3 meses. Tienes 3 meses al menos en todo México para decirle, ¿sabes qué? No funcionaste. Entonces hay que ponerlo a trabajar. Antes de ahora es igual. Sí, Antes de ahora sí. te das cuenta que a los 3 meses funciona o Sí no. te das cuenta. Sí o, te o a das lo mejor cuenta. ahora con los jóvenes es más rápido saber si sí o si no, o Te sigue das siendo cuenta igual. luego. Normalmente sí hay que dejar un tiempo mínimo de 1 mes para ir evaluando. Recursos humanos tiene que acercarse con tu superior o con tu líder que te contrató esa persona para ver cómo va funcionando. ¿Por qué? Porque hay máxima duración de 3 meses sin responsabilidad para la empresa y 3 meses para que el joven o la damita se ponga las pilas y se ponga a trabajar, sea puntual, en realidad Cumpla con lo que- aprenda o Que lo que quiera trae, aprender. pues sí, que quiera aprender, pero que también aporte. ¿Y cómo le hace las personas emprendedoras? ¿Qué consejo nos podrías dar para decir, bueno, mira, como bien dices, ¿no? Tener un buen ambiente laboral, una buena capacitación, ¿qué más puntos No te tendríamos que aceleres hacer? al contratar a alguien, o sea, sé que a veces hay prisas, pero sé selectiva, o sea, Ok. trata de hacer una búsqueda, ya sea por referencias o demás, de ciertas características que tú buscas. Cuando hables con esa persona, revisa bien su información, háblate con ella, trata de ver y también ponte un poquito abierta a sentir. O sea, es que a veces A es tener lo esa que... sensibilidad Sí, de la personalidad. a veces es lo que nos dicen los ingenieros, es que ¿cómo me dices sentir? Pues es algo de lo que tenemos en recursos humanos, que hay que sensibilizarte un poquito para que si te late que sí pueda servir, más lo que trae, pues hay que darle la oportunidad. Siempre es importante también considerar que hay que capacitar a tu gusto a esa persona. Si ya con eso la persona quiere hacer las cosas como ella quiera, como ella mande, como ella diga, y eso no te convence, esas mejoras o esos cambios no te convencen como dueña, hay que aclararlo, hay que ver si se puede cambiar y si no, pues hay que hacerlo a un lado. O sea, por eso hay que ser muy selectivo en eso. Ok. Muchísimas gracias. De verdad que muchas gracias por el tiempo. La verdad es que aprendí muchísimo de todo lo que nos platicaste. No, muchas gracias. Y bueno, las cosas han cambiado, pero creo que como quiera podemos hacerlo cada vez mejor, ¿no? Hay mucho que hablar. En realidad esto no es así, no es un poquito. Es mi punto de vista. Habrá los puntos de vista de muchas personas que sean pues tus admiradores que van a ver este podcast. Entonces, no todo es determinante. Claro. Siempre es la experiencia de cada quien es lo que aporta. Yo espero que lo poquito que hayamos platicado pues sea de utilidad. Vas a ver que ¿verdad? sí. Y que sepan que trabajar es increíble, poder tener tu dinero para tus necesidades, ir creciendo, aprendiendo. Trabajar es maravilloso. Trabajar no es un horario nada bonito. más y es increíble. Es trabajar. muy bonito. Es muy buena experiencia. Fueron 42 años de trabajo y la verdad tomé la decisión yo de retirarme, pero porque volteé hacia ver temas personales, el cuidado de mi mamá que todavía vive, que tiene 94 años, que digo, bueno, vamos a compensar un poquito, balanza, claro. a poner una balanza y pues quizás si no la tuviera seguiría trabajando, pero bueno, ahorita ese es el proceso. Es que trabajar aparte es una gran terapia. Sí, la verdad que sí. Una gran terapia. Y muchísimas gracias. Gracias por invitarme. De nuevo y esperemos que y un abrazo para todo tu público. No, hombre, gracias a ti. Esperemos que toda esta información sea buena para ustedes y gracias por escucharnos. Gracias por ver un episodio más de Bendita Edad. Muchas gracias.